y ahora es el Padre. Habíamos dicho la vez pasada que la iglesia del Dios vivo, una mayor de las grandes iglesias que proponen estos, con sus cuarteles allá en El Paso y Juárez, en la frontera del Paso y la ciudad de Juárez, propone que Jesucristo fue creado como forma, como criatura allá en lo celestial. Y mientras mismo nosotros cuando discutimos a los testigos de Jehová, que en Juan capítulo 1, el prefacio de Juan capítulo 1, del verso 1 al 18, Juan está enfatizando la preexistencia de Cristo, pero no como criatura. Juan propone la preexistencia de Cristo, Cristo como Dios, Cristo como creador. Y vamos a tener que ir allá de nuevo porque ellos distorsionan ese verso bíblico. Yo vamos a ver hasta donde el tiempo nos dé, capítulo 14 y 15 y 16, pero allí en Juan capítulo 1, 1:1, cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová reconocen una distinción de personaje, ellos reconocen al verbo y a Dios como dos distintos entes. Lo único que lamentablemente se van a la herejía del politeísmo, de creer que Jesucristo ayer es un Dios con un artículo y con letra minúscula. Añaden la palabrita un Dios para evitar toda identidad de la absoluta deidad en Cristo Jesús. Pero ese verbo que es Cristo, dice ahí el verso 2 que era en el principio con Dios, que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el creador y sustentador. Y vale la pena repetir, porque tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo a la Trinidad se le atribuye o se le identifica con el atributo de creación, de creador. Nunca se nos sugiere en la Escritura que el Padre haya creado al Hijo y que después el Hijo haya creado al Espíritu Santo. Pero vamos aquí en el capítulo 1 de Juan mismo, el verso 14 dice que aquel verbo, ese verbo que estaba con Dios y que es Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La Escritura propone que la encarnación fue llevada a cabo no porque el Padre se hizo hombre o el Espíritu Santo se hizo hombre, sino porque el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hombre, fue el que asumió naturaleza humana. Jesucristo vino a ser lo que a asumir a la naturaleza humana y llegó a ser así el Dios hombre. Jesucristo se encarnó, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Este individuo, líder de la Iglesia del Dios vivo, niega la preexistencia eterna de Jesús. Cuando Jesucristo dice en capítulo 8 a los fariseos y a sus oyentes, antes que Abraham fuese, yo soy, él no estaba diciendo que él existía antes que Abraham, pero como primera criatura. Lamentablemente, los unicitarios, tanto como los testigos de Jehová, malinterpretan la palabra prototistos y protococos y lo identifican como el primero en una línea de creación. Esa creencia no es bíblica, no es cristiana. Sí la creen los gnósticos y otros sectas espiritualistas que creen que
está Dios, o algo que ellos llaman Dios, porque no es ni un Dios personal, y que de él emanan otros seres de luz, y así por el estilo. Pero Jesús se nos presenta en la Escritura como el Dios hombre, que se hizo, que identifica, que comunica a la divinidad. Aquel verbo fue hecho carne, dice el verso 14, Juan 1, y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y el verso de 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, en su esencia espiritual pura, nadie puede ver a Dios y vivir, pero aquí dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, o algunas versiones dicen, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuestros amigos universitarios dicen que nosotros creemos en tres dioses. Ellos dicen que ellos creen en un solo Dios que se ha manifestado de tres maneras, pero la cuestión es que ellos ponen al Padre y al Espíritu Santo como tres modos, o como una sola persona jugando tres actuaciones temporeras. La Biblia nos presenta al Padre, Hijo y Espíritu Santo como el único Dios verdadero. Y vale recordar aquí que cuando nosotros afirmamos la doctrina de la Trinidad, es el cristianismo el único bíblico, el único que afirmamos esta doctrina de la Trinidad. Usted puede ir a Babilonia y no va a encontrar la doctrina de la Trinidad, puede ir a las religiones paganas y a las sectas, y lo que ellos tienen o entienden por Trinidad es una distorsión de lo que nos enseñan las Escrituras. Pero aquí vemos la diferencia entre el verbo encarnado. El verbo, dice, fue que se hizo carne. Y la vez pasada vimos allá en Juan 17 a Jesucristo hablando y orando al Padre. Y ahí está esta relación entre el Padre y el Hijo. Una relación que no más en leer los verbos y los pronombres personales que se usan en la Escritura, uno puede entender que Jesús no estaba hablando consigo mismo, ni que en Jesús estaba siendo poseído por alguien que se llamaba de Cristo, que supuestamente lo abandonó al ser crucificado, sino que él estaba comunicándose con alguien real. Entonces vamos a ver, para llegar a esta conclusión de que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo mismo, un solo Dios, una sola persona, ellos tienen que distorsionar lamentablemente la persona del Señor Jesucristo. Este individuo de la Iglesia de Dios Vivo cita, y voy a citarlo para que mucha gente no puede creerlo, pero yo tengo los documentos aquí. Yo no estoy difamando, nuestra intención no es difamar, sino informar y corregir, ¿verdad?, las distorsiones erróneas que se nos presentan acerca de nuestro Salvador. Él dice, y citamos, en su existencia solitaria a Dios no se le podía decir Padre, pero Él se puso a crear, a darle principio al principio. ¿Y con qué le dio Dios principio al principio? Colosenses 1:15, Cristo, la primero que existió, lo primero de toda la creación, la imagen del Dios invisible allá en lo celestial. Cristo como imagen es creado. La imagen, dice, no es una segunda deidad. Como imagen no es Dios, pero la deidad en la imagen es la misma. La misma deidad está en la imagen y en Dios. Por Cristo fueron creadas todas las cosas, pero Él fue creado por Dios como imagen. Los ángeles adoran a Dios en Cristo. Cristo como criatura tuvo principio, es la imagen. Como deidad es Dios en la imagen. Dios no podía manifestarse pasando por alto la imagen que había creado. Y se cierra la cita. Esto que acabo de leer es una aberración, porque fíjense que se nos está diciendo que Jesús fue creado por Dios
como imagen, que Jesús es criatura, que como criatura e imagen no es Dios, pero afirma que la deidad está en Dios y la imagen. Entonces, Iglesia de Dios Vivo hace una diferencia entre Dios, o lo que ellos llaman Dios, y la imagen y Cristo. Dios creador, Cristo primera criatura. Pero lo significante es que de alguna manera tal vez mágica o mística, esta criatura, imagen que fue creada, en la cual está la misma imagen, que está, dice, la misma medida está en la imagen y en Dios, de criatura llega a convertirse en el Padre. Entonces la cuestión que debemos llamarle nosotros la atención es, si la criatura se llegó a convertir en el Padre, ¿qué sucedió con el Padre creador? Entonces yo les digo aquí, nuestros amigos universitarios sufren de una crisis de identidad espiritual porque no quieren seguir el testimonio de la Escritura. Así que si esto que ellos dicen, que yo acabo de citar, es cierto, esto es evidencia de que la Iglesia del Dios Vivo, con todas sus ramas, Iglesia Pentecostal Unida, Iglesia de la Fe Apostólica en Cristo Jesús, ellos adoran entonces a un Cristo criatura como su Padre. Porque si la imagen creada por el Padre ahora es el Padre, ¿qué pasó con el Padre creador? Entonces, nosotros no podemos aceptar ese asunto de que Cristo fue creado por Dios, porque la Escritura no lo respalda ni lo apoya. A principio de la historia de la Iglesia siempre hubo problemas con aceptar la persona de Cristo. La gente tiene dificultad para aceptar la doctrina de la Trinidad, de que Dios es Padre y el Espíritu Santo siempre, eternamente. El único Dios verdadero es Padre y el Espíritu Santo. En el universo no hay dos Trinidades, es una sola Trinidad, porque hay un solo Dios verdadero y existe así se nos ha revelado. Lamentablemente tengo que hacer un paréntesis aquí para aclarar que nosotros los bautistas y bautistas fundamentalistas independientes no creemos, hermano, no es bíblico esa creencia que se ha metido solapadamente de que nosotros somos una Trinidad. El ser humano no es una Trinidad. Mucha gente confunde que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y como Dios es espíritu, precisamente Padre y Espíritu Santo, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Sí, nosotros los seres humanos somos tripartitos. Dios creó nuestra parte inmaterial, espíritu, alma, y nuestra parte física o material, que es el cuerpo. Sí, el hombre es espíritu, alma y cuerpo, como está en 1 Tesalonicenses 5:23. Dios está interesado en santificar, y la redención incluye a la persona total. Carlos Rosado es espíritu, alma y cuerpo, y el Señor Jesucristo murió por mi persona completa, por mis pecados. Pero yo no soy Carlos Rubén Rosado, no es una Trinidad. Y esto es lo que a veces escucho hermanos en iglesia, conferencia misionera, dicen, no, que el hombre es una Trinidad. No hay dos Trinidades en el mundo. Nosotros somos tripartitos, o tenemos tres componentes, espíritu, alma y cuerpo, pero mi espíritu no es una persona, mi alma no es otra persona, y mi cuerpo no es otra persona. El ser humano está compuesto de estas dos partes, si podemos decir, la inmaterial y la material. La material puede ser el físico, cuerpo humano, y la parte inmaterial pues el espíritu y el alma que Dios nos otorga. Pero no somos una Trinidad. Por eso yo hago esto bien énfasis, porque si creemos esa mentira de que el hombre es una Trinidad, entonces hay que creer que Satanás va a tener a convertirse en una Trinidad, el anticristo, el falso profeta y todo eso. No, él va a tratar de imitar a nuestro Dios, pero la Trinidad no es repetitiva, no hay.